buenas tardes a todos. Hoy tenemos un día un poquito diferente porque, como ustedes han de saber, en Estados Unidos se celebra el Día de Gracias y precisamente nuestro cuervo mayor no se pudo escapar y hoy no va a poder estar con nosotros, pero no se acongojen ni tengan miedo porque tenemos aquí un gran equipo con nosotras. Tenemos muchas descoordinadoras, muchas cuervitas ayudando y con nosotros está Julie, Liz y Andrea, que ustedes ya las conocen como cuervas famosas. Julie, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola demás cuervos y cuervas, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos, extrañando obviamente mil, pero preparados para pasarlos muy, pero muy bien. Seguramente por ahí también anda Liz, que lo estuve viendo. Hola, buenas tardes con todos los cuervos. Ha sido un gusto nuevamente participar en esta reunión. Me he ausentado un poquito, pero bueno, aquí estamos de nuevo y siempre es un gusto estar con todos ustedes. Gracias. También tenemos a Andreita por acá. Hola Liz, Gaby, Hola. Julie. Bueno, pues como siempre, estoy muy emocionada de estar participando y conversando con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dar inicio como siempre. Ya hicimos la bienvenida. Gracias otra vez porque están con nosotros. Me encanta. Esta es la sesión número 11. Yo no puedo creer que ya hemos tenido 11 sesiones. Y si estuvieron atentos a la encuesta, el cuento ganador fue El entierro prematuro. Entonces, hoy me toca leer a mí, pero antes que eso, les quiero hacer un pequeño anuncio. Yo soy la encargada y la obsesionada monitora de los likes. Yo quería llegar a 1500, no lo logramos, pero tenemos 1443 likes y ahí puse una foto del señor John Cusack cuando la hizo de Edgar Allan Poe. No sé si ustedes ya vieron esta película, pero se llama The Raven y yo la recomiendo mucho porque tiene muchos guiños a diferentes cuentos y está muy emocionante. No les voy a decir el final, véanla. Entonces ahí pusimos que está muy feliz el señor Poe porque ya tenemos más de 1400 likes. Enseguida, Andrea, ¿por qué no nos dices algo sobre esta jornada de horror? Hola, claro, con gusto. Bueno, les comento que este 4 de diciembre, vía Facebook Live, vamos a tener la segunda jornada internacional de literatura de horror. Van a participar distintos autores y autoras latinoamericanos. Melvin Rodríguez, de Puerto Rico, la editorial Libros Eikon. Tania Tinyala, de Perú. Emil García Linares, Cuervo Mayor, originario de Perú. Raquel Castro, de México. Gerardo Lima, de México. Y otro autor, Elton Honores, de Perú. Elton Honores, de Perú. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, pero yo estuve viendo la primera jornada y me encantó. Entonces, realmente sí tengo muchas ganas de ver la segunda jornada. Obviamente ahí en el Facebook y en Twitter les vamos a enviar un anuncito antes para que no se lo pierdan, ¿no? Y les comento, voy a leer El entierro prematuro, pero como estaba muy largo para nuestra sesión y no queremos irnos de más, voy a leer un fragmento. Lo tuvimos que recortar porque era como el doble de tiempo de lo que normalmente leemos. Así que lo pusimos aquí para que ustedes lo puedan seguir, pero si ustedes están siguiendo un libro o si están siguiendo otra pantalla, pues obviamente van a encontrar las diferencias. Entonces, ¿listos? Ahí voy. Descoordinadoras, ahí les encargo. Sí, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Y si alguien entra y todo, pero por favor, sí, silencien por favor sus micrófonos porque luego los perros, y discúlpenme si oyen un perro, pero tengo aquí unos perritos allá afuera. Bueno, voy. El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe, en una traducción de Julio Cortázar. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. Solo se les usa con propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad los santifican y los sostienen.
Nos estremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres o la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. He mencionado algunas de las más destacadas y angustas calamidades de la historia, pero en ellas el alcance es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y horripilante catálogo de miserias humanas, podría haber elegido muchos ejemplos llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos desastres generales. La verdadera desgracia es particular. Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, la más terrible de los extremos que jamás haya caído al simple mortal. Que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie es capaz de pensar, lo negará. Que nadie es capaz de pensar, lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Sin embargo, los bien conocidos casos de vida en suspenso deben provocar naturalmente una y otra vez prematuros entierros. Tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de estas inhumaciones se lleva a cabo. En 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica y de gran belleza. Entre sus cortejantes se contaba Julien Bossuet, un pobre literateur de París. Su talento y afabilidad lo habían señalado a la atención de la heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él, pero su orgullo de casta la decidió a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a maltratarla de hecho. Después de pasar juntos años desdichados, ella murió. Su estado semejaba tanto la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada no en una bóveda, sino en una tumba común en su aldea natal. Lleno de desesperación e inflamado por el recuerdo de su cariño, el enamorado viaja a la remota provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus trenzas. A medianoche desentierra el ataúd, lo destapa y en el momento de desprender el cabello lo detienen los ojos de la amada que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea, permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró su salud. No volvió más junto a su marido, huyó con su amante a América. 20 años después regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora que no podrían reconocerla, pero se equivocaron. Renel reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó. Las peculiares circunstancias, junto con el lapso transcurrido, habían abolido desde el punto de vista de la equidad y legalmente la autoridad del marido. Sería cosa fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo porque en realidad no nos hace falta para sentar el hecho de que se producen entierros prematuros. Horrible sí la sospecha, pero más horrible el destino. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental.
la intolerable opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. Estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba, la memoria de los amigos queridos, no volarían a salvarlos que volarían a salvarlos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperanzada es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón a un palpitante, a un grado espantoso e intolerable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra, no podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno, y por eso todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí accesos de catalepsia, a veces sin ninguna causa aparente. Me sumía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo, y en ese estado, sin dolor, sin capacidad para mover o para hablar o pensar, pero con una confusa conciencia letárgica de vida y de la presencia de aquellos que rodean mi lecho, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía de improviso el perfecto conocimiento. Otras veces el acceso era rápido, fulminante. Me sentía enfermo, aterido, helado, con vértigo, y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío, y semanas enteras, y negro, silencioso, y la nada se convertía en el universo. La total aniquilación no podía ser mayor. De estos últimos ataques despertaba, sin embargo, en una lenta gradación comparada con la instantaneidad del acceso. Así como amanece el día para el mendigo sin casa y sin amigos, para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche de invierno, así, tan tardía, tan cansada, tan alegre, volvía a mí la luz del alma. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en ensueños de muerte, y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda era suprema. Cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces presa de los más horrendos pensamientos, temblaba como los trémulos penachos de la carroza fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía soportar la vigilia, luchaba antes de consentir en dormirme. Y pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando al fin me hundía en el sueño, era solo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas sobre el cual se cernía con sus vastas, negras alas tenebrosas la única, la sepulcral idea. Soñé que había caído en trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales. De pronto una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído: levántate. Me senté. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. Mientras permanecía inmóvil, intentando reunir mis pensamientos, la fría mano me aferró con fuerza de la muñeca, sacudiéndola con la petulancia, mientras la voz farfullante me decía de nuevo: levántate. ¿No te ordené que te levantaras? Y tú, pregunté, ¿quién eres? No tengo nombre en las regiones donde habito, replicó la voz plañidera. Fui un hombre y soy un demonio. Soy implacable, pero digno de lástima. Tú has de sentir que me estremezco. Me rechinan los dientes mientras hablo y, sin embargo, no es por el frío de la noche sin fin, pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo?
No me dejan descansar los gritos de esas grandes agonías. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? Contempla. Miré y la figura invisible que seguía aferrándome la muñeca, hizo abrir las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salían las débiles irradiaciones fosfóricas de la putrefacción, de modo que pude ver en sus más recónditos escondrijos, y el espectáculo de los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero ay, los verdaderos durmientes eran menos, entre muchos millones, que aquellos que no dormían, y había una débil lucha, y había un triste desasosiego general, y de las profundidades de los innúmeros pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y la voz me dijo de nuevo, mientras yo dormía: ¿no es acaso un lastimoso espectáculo? Pero antes de que hallara palabras para replicarle, la figura dejó de aferrarme la muñeca. Las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia, mientras de ellas brotaba un tumulto de gritos desesperados que repetían: ¿no es acaso, oh Dios, no es acaso un espectáculo lastimoso? Fantasías como estas se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia aún a mis horas de vigilia. Mis nervios se trastornaron y fui presa de perpetuo horror. Vacilaba en caminar o practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa. En realidad ya no me atrevía a confiar en mí mismo fuera de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que me enterraran antes de que se terminara mi verdadero estado. Me asustaba pensar que en un trance más largo de lo acostumbrado se convencieran de que no tenía remedio. Llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás se alegraran de considerar cualquier ataque muy prolongado como excusa suficiente para librarse de mí definitivamente. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía por los juramentos más sagrados que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que impidiese toda conservación. Comencé una serie de laboriosas precauciones. Entre otras cosas, mandé rehacer de tal manera la bóveda familiar que me era posible abrirla fácilmente desde el interior. La más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro. También estaba prevista la libre admisión de aire y luz y adecuados receptáculos para alimentos y agua, al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba forrado de un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda, con el añadido de resortes ideados de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla. Además de todo esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga, estaba previsto, entraría por un agujero en el ataúd, siendo atada a una de las manos del cadáver. Mas, ¡ay!, ¿de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremadas angustias de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como ya había ocurrido a menudo, en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Después de un largo intervalo, un retintín en los oídos, luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades, luego un periodo aparente eterno de placentera quietud, luego otra vez zambullida en la nada, luego un súbito restablecimiento, al fin el ligero estremecerse de un párpado e inmediatamente después un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido, que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Recuerdo que he padecido de catalepsia y entonces, por fin, como si fuera la embestida de un océano, abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral, siempre dominante.
Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasía, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi destino, y sin embargo, algo en el corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce, solo la desesperación me apremió. Después de una larga duda, a levantar los pesados párpados, los levanté, estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales, y sin embargo estaba oscuro, todo oscuro, con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. Y entonces, en medio de mi infinita desgracia, vino dulcemente la esperanza, como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí y ejecuté espasmódicos conatos para forzar la tapa. No se movía. Me palpé las muñecas para buscar la soga, no la encontré. Y así una desesperación aún más vehemente reinó triunfal, pues no podía menos que advertir la ausencia de las almohadillas que había preparado tan cuidadosamente. Y entonces llegó de improviso a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. No estaba en la bóveda. Había caído en trance fuera de mi casa, entre extraños, dónde y cómo no podía recordarlo, y ellos me habían enterrado como a un perro, metido en un ataúd común, claveteado y arrojado a lo profundo, en lo profundo y para siempre de alguna tumba ordinaria anónima. Cuando esta horrible convicción se abrió paso en las más íntimas estancias de mi alma, luché una vez más por gritar. Un largo, salvaje grito continuo, un alarido de agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea. Vamos, vamos, ¿qué es eso?, dijo una voz áspera en respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora?, dijo un segundo. Fuera de aquí, exclamó un tercero. ¿Por qué aúlla de esa manera, como si fuese un gato montés?, dijo un cuarto. Y entonces unos individuos muy rústicos me sujetaron y me sacudieron sin ceremonias. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurría cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, me había internado en una expedición de caza, varias millas abajo a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el único abrigo disponible. Le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las dos únicas literas. No hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Su ancho era de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era precisamente la misma. Me resultó dificilísimo introducirme en ella. Sin embargo, dormí profundamente y toda mi visión, pues no era un sueño ni pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, del giro habitual de mis pensamientos y de la dificultad a la cual he aludido de concentrar mis sentidos y especialmente de recobrar la memoria durante largo tiempo después de despertar de un sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla. De la carga misma procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado a la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Las torturas sufridas fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran espantosas, de horror inconcebible, pero del mal procede el bien, porque a su mismo exceso provocó en mi espíritu una inevitable reacción. Mi alma adquirió vigor, adquirió temple. Viajé al extranjero, hice vigorosos ejercicios, respiré el aire libre del cielo, pensé en otros temas que la muerte, dejé a un lado mis libros de medicina, no leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencias sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este. En poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales
y con ella se desvanecieron los trastornos catalépticos de los cuales fueran quizá menos consecuencia que causa. Hay momentos en que aún para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno, pero la imaginación del hombre no es gratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! La torva legión de los terrones sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria, pero como los demonios en cuya compañía Afrasiab realizó su viaje por el Oxus, deben dormir o nos devoran. Debemos permitirles el sueño o perecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Y ahora, espero les haya gustado ese miedo de ser enterrado vivos. Y a continuación tenemos Liz. ¿Qué nos cuentas acerca de este cuento? Ahora vamos a topar unos temas interesantes que se trataron aquí. Vamos a iniciar. La tafefobia o tapefobia es el miedo a ser enterrado vivo tras un diagnóstico de deceso erróneo debido a un trastorno repentino de inmovilidad y cese de las funciones vitales que puede postergarse durante días, catalepsia. Esta fobia es recurrente en la literatura de terror. Hay 3 datos particulares de la historia en el cual podemos relacionarlos con la vida de Edgar Allan Poe y textos que hemos compartido en el Club de los Cuervos de Poe. El tema de la mujer joven y bella que sufre una aparente muerte, pero en este caso revive gracias a Julien que se la lleva a América por décadas. El banquero, esposo de Victorine, no puede retenerla tras su retorno a Francia. ¿Por qué en esta historia la mujer amada no muere y el hombre rico, el banquero, es derrotado por el amor? El soldado que cae del caballo y que es enterrado vivo, sobrevive, aunque falleció después debido a la medicina experimental en la que le aplican una pila galvánica, una descarga. ¿Qué cuentos mencionan la pila galvánica? Se percibe en el narrador el temor de la muerte, aunque su final no sea ese, pero debemos notar que el protagonista en primera persona narra que el momento final de la historia ocurre en Richmond, en el James River, el río que precisamente Poe cruzó a nado. En la historia, el narrador dice que realizó ejercicios de manera vigorosa. ¿Es coincidente que Poe haya hablado tanto de la muerte para luego encontrarse con ella de manera extraña antes de cumplir 40 años de edad? Uy. Ahí quiero aclarar una cosita. La parte que acaba de leer Liz sobre el soldado que cae del caballo, esa la quitamos del cuento porque como ven ya era bastante largo, ¿no? Pero sí, se repite como en otros cuentos lo de la pila galvánica que a mí irremediablemente me regresa a Frankenstein, ¿no? Y a Mary Shelley. Y ahora pues continuamos. Andrea nos va a leer un poco de la trivia del mismo cuento. Hola, hola. Este cuento, The Premature Burial, fue publicado por primera vez en el periódico The Philadelphia Dollar Newspaper en julio de 1844. Bueno, como Liz ya lo mencionó, la tapefobia en realidad era un miedo bastante común para la época. Así que, bueno, aun cuando en muchos casos se comprobó que las señales, o sea, que presentaban los cuerpos con las que creían que indicaba que una persona había sido enterrada viva y todo esto, eran parte de la descomposición natural del cadáver. Por ejemplo, la retracción de la piel alrededor de las uñas, aparente crecimiento de cabello, etcétera. Cosa que también llevó a algunos a creer en la existencia de los vampiros. Algunos de los cuentos donde hay situaciones similares, cuentos de Edgar Allan Poe, son El barril de amontillado, Berenice, El gato negro y La caída de la casa Usher, que todos estos ya los hemos leído en sesiones anteriores.
Eh, bueno, igual, pues no lo leímos, pero quería hacer la observación también, ¿no? De que a mí me recordó a Frankenstein por la mención de el tratamiento Galvánico. que le dieron al hombre usando celdas galvánicas. Porque, bueno, de hecho, este suceso fue lo que inspiró a Mary Shelley a escribir Frankenstein. Luigi Galvani, que fue el que desarrolló la celda galvánica, en uno de sus experimentos intentó reanimar a una rana y cuando vio que sí había respuesta, digo, no la revivió, ¿no? Pero sí había respuesta, o sea, de movimientos y esto, ¿no? Se me hace súper interesante. Y igual no estoy segura si lo leímos, pero en algún momento del cuento se hace alusión al mesmerismo, que ya lo hemos visto también en otros cuentos de Poe. Hace una comparación el narrador de los episodios catalépticos que sufre con estar como bajo un trance. Y también menciona cómo los límites entre la vida y la muerte son indefinidos, ¿no? En realidad es muy delgada la línea entre uno y otro. Otra cosa que yo les quería platicar es cómo se me hace muy interesante como esta obsesión que tenían en esa época por revertir la muerte o conocer qué hay después de esta, ¿no? Digo, yo sé que es algo en la naturaleza humana y que todavía pues tenemos estas inquietudes, pero en esa época estaban muy de moda todo lo que eran pues como los séances, las sesiones espiritistas, como ya lo mencioné, pues intentos de reanimación de cadáveres. De hecho, por ahí de la misma época, bueno, poquito más reciente, cuando murió la madre de Harry Houdini, la esposa de Arthur Conan Doyle, que era una medium, hizo una sesión espiritista para llamar a la madre de Houdini y resultó que era una charlatana. La esposa del que escribió Sherlock, hijo. Sí, Houdini la cachó en la mentira porque su madre era húngara y no hablaba inglés. Y le dijo como, sí, mira, aquí te dejó este mensaje y estaba todo en inglés y pues su mamá nunca habló inglés. Torcida. Ay, qué barbaridad. Bueno, pues ahorita voy a dejar de compartir tantito la pantalla para ver si nuestros cuervitos presentes se animan a participar. A ver. Alguien que nos quiera platicar qué les pareció este cuento, si se la creen que pueden ser empleados vivos. No. Alguien. Últimamente han estado así muy Bueno, tranquilos nuestros comienzo cuerpos. entonces, Julio. empiezo comentando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Perú. Un saludo muy, muy fraterno. Me da gusto compartir la lectura con amigos de otros países. Eso es gracias a la virtualidad, algo que creo que sin pandemia no hubiéramos podido pensar, ¿no? Así que retomo esta frase de Poe, ¿no? Del mal siempre trae algo bueno, ¿no? Siempre viene algo bueno. Creo que de la pandemia, que es algo malo, estos encuentros realmente fueron, o están siendo muy buenos, ¿no? Bueno, en realidad lo que quería, bueno, son muchos temas, pero el cuento yo lo leí por primera vez, así que es un cuento que me ha gustado bastante. Sí había escuchado algo de la catalepsia, ¿no? Que ya es una enfermedad en el cual personas que tienen o sea, tienen todos los síntomas de la muerte, pero no están, ¿no? Efectivamente, todavía finalmente muertas, ¿no?
lo que quería yo llamar la atención es el tema del destino, ¿no? Me parece muy, muy interesante ese concepto. Está siempre resaltando de que el hombre nunca puede superar, nunca puede sobrepasar el destino. O sea, como que el destino ya es algo que de una manera nos determina, ¿no? Me parece a mí que Poe maneja un concepto de destino más vinculado a una concepción calvinista, en el cual es un destino irreversible, ya estamos predestinados, que un destino más griego, ¿no? Creo que el destino en la concepción griega no es tan determinante, sino que más bien está detrás, o sea, el destino juega detrás de nosotros, pero no nos finalmente determina, aún mantenemos una cierta dosis de libertad, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que habría que responder a alguien que sepa más del tema, ¿no? Porque esa época de 1800 y creo que un poco la religión protestante estaba con más fuerza, ¿no? En esa época estadounidense. Pero bueno, eso sería como para empezar, digamos, una primera impresión, ¿no? Y claro, todos, el tema de la muerte es algo muy sugerente, ¿no? Y más si es que por ahí imaginamos que nos puedan enterrar vivos. Creo que yo pensaba que ahogarse o quemarse era la peor manera de morir, pero ahora leyendo este cuento creo que quizás la peor manera de morir sería que te entierren vivo, ¿no? Así que es algo que ya he cambiado de parecer un poco. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente, no sé si ya lo habíamos mencionado antes, pero se usaba que en los ¿cómo se llama? En los testamentos ponías, a mí córtame la cabeza, porque yo prefiero estar bien, bien muerta a resucitar enterrada viva, imagínate. Qué horror. A ver, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Alguien que no quiera ser enterrado vivo? La campanita, Gaby. ¿Cuál campanita? Ah, Para avisar que habían revivido y que los desenterraran. pero qué miedo que a este hombre en el relato le pasa eso, que busca la campana y no hay campana. No, qué horror. O que le digas a tu marido, sí, me entierras con campanita, y luego te enteres que no te quiso poner campana. No va a ser necesario. Sí, déjenlo. Bueno, de hecho acá en Argentina hay una leyenda bastante famosa de una joven que fue enterrada viva en Recoleta, digamos, se desmayó y por una noticia que le dieron con respecto a sus padres, y en realidad parece ser, se cree, ¿no?, que fue un caso de catalepsia, y fue enterrada viva ahí en Recoleta, en el mausoleo. Oye, ¿y cómo se dieron cuenta que la habían enterrado viva? Y porque, digamos, creo que había habido signos, digamos, en el mausoleo, porque la Recoleta es un cementerio en realidad que tiene mausoleos, que son las bóvedas, las típicas bóvedas, y habían encontrado signos de que en realidad ella no había estado muerta. Entonces, bueno, nada, después les busco bien el nombre, así conocen un poco más de la leyenda. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera? A ver, tengo ahí un Héctor Hernández, dice yo. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los Hola. invitados? ¿Qué tal? Yo nomás, bueno, quería comentar, como comenta la compañera, igual aquí en México sucedió un caso de un artista muy famoso, fue Joaquín Pardavé, actor de la época del cine de oro. Supuestamente lo habían enterrado y al poco tiempo la esposa estaba buscando unos documentos y no se acordaba dónde estaban esos documentos, y se acordó que estaban en un saco donde habían enterrado, con el que habían enterrado a Joaquín Pardavé. Después destapan la tumba del féretro y se dan cuenta que pues el féretro estaba dañado de la tapa. No sé si, bueno, mucha gente dice que fue una leyenda urbana, porque pues así como para ganar fama o toda la cosa, ¿no? Y mucha gente dice que no fue cierto, mucha gente dice que sí fue cierto, pero lo quisieron ocultar porque no sé si en aquel tiempo
hacían la autopsia, no sé, creo que Joaquín Pardavé padecía de un tipo de epilepsia y por eso creo que determinaron que estaba muerto. Pero pues, ahorita, pues ya con los avances de la medicina, creo que ya hacen otro tipo de autopsias para determinar que en verdad pues, la persona sí esté muerta, ¿no? Creo que le sacan el corazón o no sé. No sé, bueno, tendría que estar seguro. Pero bueno, ese fue el caso de Joaquín Pardavé y el famoso enterramiento vivo. Gracias. Ay, ay. Y ahorita me acordé que mi mamá dice a mí que me cremen. No, ella no quiere tener dudas al respecto. A ver, Seba nos dice que buen dato. Isaac Yopan, ¿quieres participar, Isaac? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes, saludos a todos desde Morelia, México. Y sí, es un cuento muy interesante de Poe. Nos habla de cómo él en su época escribía acerca de lo que sucedía, en lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, comunicaba como el terror, suspenso de cosas del día a día, a diferencia de como lo comparan con la obra de Mary Shelley, que es Frankenstein, el moderno Prometeo. Es un poco más fantasioso, difícil de conseguir. La catalepsia pues ocurría y la gente tenía el temor de ser enterrado vivo. Y pues yo tuve la oportunidad de ir a Escocia una vez, en Edimburgo, y tomar un tour guiado. Nos dijeron que una vez una mujer pues estaba embarazada y abortó. En esas épocas, pues por los 1800, eso se consideraba pues pena de muerte, abortar. A esta, no recuerdo el nombre, pero a esta señora pues la condenaron a la horca, pero no murió. Y estuvo de que pues ya había sido condenada, pero sobrevivió, no podían condenarla 2 veces a muerte. Entonces salvó de la condena, se pudo volver a casar e hizo su vida. Me recuerda lo de Francine Lafourcade, que pues, la dieron por muerta y después cuando regresó, que su esposo la quiso reclamar para él, puede decir, pues no, porque o sea, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Como ella ya había estado muerta, pues sí sirvió para separarse de su esposo. Y también hablando acerca de lo de pues, la catalepsia, aquí en México, durante la revolución hubo una mujer no tan conocida aquí en el centro del país, pero es más conocida en la frontera de Chihuahua y Texas, que se llamaba Teresa Urrea, que era una mística sanadora, ayudaba a la gente con sus dolencias y sus enfermedades. Y ella estuvo en estado cataléptico por 14 días aproximadamente. Entonces pensaron que ya había fallecido y la estaban velando, estaban en la noche de velación del cuerpo y ella despertó. Y siempre se le relaciona con la mística, que era una persona mística que sanaba sin ningún tipo de conocimiento o estudios médicos, sanaba personas, sabía dónde estaban sus dolencias o qué plantas podía consumir para combatir sus enfermedades. Siempre se le relaciona que es una persona muy mística. Entonces ella despertó en medio de su velación y dijo, no guarden, o sea, estoy viva, pero no guarden el féretro, consérvenlo. Y como 2 o 3 días después, su maestra que le había enseñado toda la herbolaria falleció. Entonces usaron el féretro que originalmente era para ella. Eso es todo. Ay, gracias, gracias. Tengo ahí Seba. Hola, ¿cómo estás? Estás en apagado, Seba. Ahí estás. Si quieres participar, sí. Ahí está.
Ya, te escuchamos. No, que iba a comentar que es impresionante la descripción que hace eh, Poe de la catalepsia. Y porque, bueno, hace la descripción del amigo que también había caído en catalepsia, que él había ido a cuidarlo. Mm, Y, y hay otro tema que se repite en este cuento, que es el tema de la obsesión con algo en particular. Bueno, en este caso con la muerte. eh, y Berenice, creo, contaba que se obsesionaba mucho con las cosas. Le ponía una infinita atención que se quedaba absorto con eso. Em, Suponete, un ejemplo, como que se preguntaba por el té. Empezaba a preguntarse sobre las cualidades, sobre la escritura y cómo se escribe, y además contaba que cada vez que más la mencionaba, más perdía sentido. ujú, Esa misma palabra es, si unís, es como que esos conceptos están unidos en este cuento, ujú. Sí, tienes por razón. lo que escuché. No sé si llegué ya con la lectura muy avanzada. Yo pienso que vale la pena una relectura porque sí, lo leímos corto, pero Mm, son varias historias de enterrados vivos, ¿no? Entonces sí, hay unas muy curiosas, ¿no? Hay unas muy curiosas. lo Muchas voy a gracias, leer. muchas gracias, Eva. ¿Alguien más que quiera No, no, participar? ¿Ya estamos? ¿Continuamos? Bueno, si alguien más quiere Eh, participar, me si me pone permite, ahí. Sí, si me permiten continuar un poco con el diálogo, a ver como si. para también proponerlo. Eh, claro, como decía Seba, al inicio presentan 3 casos de catalexia, ¿no? Bueno, aparentemente documentado, bien enterado. Y curiosamente el personaje que sufre de esta enfermedad nunca tuvo esta situación de haberlo enterrado vivo, ¿no? Y justamente lo que él vivió siempre con miedo, ¿no? Siempre con miedo. A veces, como menciona ahí, la mente es un demonio, es el peor de nuestros demonios, ¿no? Creo que había un filósofo medieval, no recuerdo el nombre, pero decía que el infierno era la mente misma. O sea, el infierno no era pues ese lugar ¿no? Trascendente o bajo de la tierra, sino que el infierno está en nuestra propia mente. Y Ujú, efectivamente, ¿no? Creo que el imagen muestra muy bien hasta qué punto las ideas pueden tener ese nivel de terror, ¿no? Y curiosamente, él hacía todo lo posible para evitar una catalepsia, o bueno, para evitar ser enterrado prematuramente, ujú. hasta que tuvo que sentir esa experiencia, pero finalmente fue una experiencia falsa, ¿no? Porque tuvo esta catalepsia, pero no tuvo nada enterrado, ¿no? Y fue a partir de ahí que realmente cambia su vida, ¿no? O ya, es decir, finalmente de una manera se enfrenta a los demonios, o sea, creo que es un poco relacionado con esta idea de que del mal procede el bien, ¿no? Un poco como muy vinculado con la sabiduría trágica, ¿no? Es decir, al aprendizaje a través del dolor. O sea, tenemos que el dolor, el sufrimiento son a veces gatilladores, son buenos elementos para aprender, para poder conocer más, ¿no? Y en este caso él tuvo que pasar por esa experiencia, ¿no? Cercana, entre comillas, del enterramiento prematuro eh, para poder enfrentarnos y cambiar, ser otra persona. Entonces creo que es un poco, me parece también lo que, digamos, uno de los temas que trata este cuento, ¿no? O sea, enfrentarnos a nuestros demonios y con dolor, ¿no? Pero que va a ser finalmente que es parte de la vida, ¿no? Y que debemos lidiar y que debemos saber encarar, ¿no? Para aprender, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que tiene muy en cuenta con esto de la sabiduría trágica o con la tragedia griega, ¿no?
Entonces, me parece que, no sé si, cómo lo ven ustedes, que pueden ver, cómo ven esa parte del final, ¿no? Entonces, lo dejo ahí para que puedan comentar. Gracias. Sí, hiciste que me acordara, Julio, creo que un día vi un show en televisión donde seguro era en China o por allá, donde decidían no enterrarse, pero sí pasar la noche en un ataúd para perderle miedo a la muerte. Entonces yo, ay, no sé, no sé si quiero intentar eso, pero bueno. Bueno, ¿alguien más o continuamos? Tenemos ahí unas, a ver, Svetlana, hola, ¿cómo estás? Dinos. Hola, me parece que este cuento es demasiado optimista para Poe. En comparar con los otros cuentos que hemos leído, es súper optimista y súper un fin muy feliz, decimos. No parece típico de Poe. Sí, no, aquí no hay mujeres muertas, al contrario, resucitadas y con novio nuevo. Encima se van a otra parte del mundo, ¿no? América, bien. Aparte viajan, es cierto, no, sí es cierto, no tiene esta sensación de desolación al final, ¿no? Sí, como que uno descansa de pensar, no lo enterraron vivo, fue toda una alucinación. Cierto, cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Voy, de todas maneras, si alguien más quiere decir algo, ahí nos pone el letrerito. Héctor, yo soy claustrofóbico, creo que mi muerto podría. Ya sé, yo eso pensé, yo no quiero hacer esa prueba de que me metan en un ataúd, Dios, qué horror. ¿Qué tal que se cierre el ojo, no se puede abrir? Lo peor, ¿no? Morir ahogado. Ay, pero bueno, les voy a compartir de nuevo la pantalla porque enseguida nuestra cuervita Liz nos va a platicar de unas novedades literarias. Bueno, ahora vamos con una obra muy interesante que también está recomendada para todos ustedes. Vamos a comentarle un poquito esta tarde. Bueno, a lo largo de 40 páginas, Insomnes relata las historias de 6 personajes que viven atravesados por el vacío de una duermevela física o simbólica. En ella, a través de un continuo abrir y cerrar de ojos, serán capaces de atisbar esas monstruosidades que yacen siempre presentes, latentes y sin sueño. Ahora vamos también a mencionar un poco sobre la biografía de Magdalena López, que me parece que está por aquí también. Bueno, ella es de la Ciudad de México, nació en 1992, es licenciada en Literatura y Creación Literaria por el Centro Cultural Casa Lam y maestra en Literatura Mexicana Contemporánea por la UAMA. Su trabajo ha sido publicado en revistas y medios digitales como Revista Alarma, Algarabía, Vícaro, El Fanzine, Penumbria, Sarabanda, entre otros. Docente, articulista y correctora de estilo. Sus líneas de interés son el terror, el crimen, la violencia y el narcotráfico en la literatura. Gracias, gracias Liz. Magda, ¿estás por ahí? Salúdanos. Sí, justo por aquí ando, Gaby. ¿Cómo están todos? Hola, muy bien, muy bien. Déjenme comentarles que Magda es mi maestra en Desarmando a Poe. Hemos estado desarmando los cuentos de Poe y me la estoy pasando increíble y todavía nos queda un mes más, ¿no? Hasta enero. Sí, hasta enero todavía vamos a estar leyendo al maestro. Sí, y resulta, déjenme comentarles, el libro de Insomnes, yo por andarme moviendo lo perdí en el camino. Yo venía a Guanajuato y mi libro de Insomnes fue a dar a Tijuana, pero hoy, Magda, me lo trae mi marido. Excelente. Al rato voy a poder leerlo completo y quiero platicarles aquí el cuento que leíste en vivo está súper terrorífico, el que es un homenaje a nada más y nada menos que a Freddy Krueger. El de autoexploración, que es de los favoritos de la gente al parecer. Ay, no, yo no me lo esperaba, no, sin spoilers, pero este librito lo podemos conseguir directo de La Tinta del Silencio, ¿verdad, Magda? Sí, lo pueden conseguir en latintadelsilencio.com. Ahí lo compran en línea y no sé si ahorita tengan promociones en el envío. O también ellos tienen ahorita un paquete que les mandan el libro, una libretita, una pequeña notebook
y una bolsa serigrafiada súper bonita para que puedan comprar sus libros. Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos. Sí, no, digo, no es un regalo tierno para Navidad, pero a toda la gente que nos encanta esto viene perfecto para hacer un regalo navideño. Para la gente darks vale mucho la pena regalar. Sí, Magda, cuéntanos, precisamente porque este es el Club de Poe, cuéntanos un poquito de tu amor por Edgar Allan Poe. Por mi amor por... Ay, no, es que yo siempre voy a decir y siempre he dicho que mi relación con Edgar Allan Poe es la relación más estable y más duradera que he tenido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Yo conocí a Poe cuando tenía alrededor de como 11, 12 años más o menos, que es la edad a la que la mayoría de nosotros accedemos a este autor y a todos los universos que generan. Y justamente yo entré en contacto con él por la escritura, ¿no? Yo había escrito un relato, mi maestra de español me pidió un cuento, yo lo escribí, se lo entregué, y un día me dice, a ver, Paxalena, ven para acá. Yo escribí acerca de asesinos, porque desde pequeña tengo una mente muy perturbada, al parecer. Entonces me llama y me dijo, oye, me gustó muchísimo tu cuento, me recordó muchísimo a Edgar Allan Poe, ¿alguna vez lo has leído? Yo no, jamás he leído a Edgar Allan Poe. Pero justo ese día me impactó tanto este parentesco que detectó la profesora, que yo le dije a mi papá, quiero que me lleves a la librería y me regales un libro de Edgar Allan Poe, y me regaló mi primer ejemplar de Narraciones Extraordinarias, que tenía que ser de Porrúa, ¿no? Porque aquí en México no hay otra opción. Y a partir de ese momento yo quedé completamente enamorada de Poe, porque de alguna manera encontré que teníamos muchos temas en común y que han sido temas en común a lo largo de toda mi vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, Insomnes, creo que una de las referencias, una de las influencias más claras que tiene es precisamente Edgar Allan Poe, ¿no? El primer cuento, el cuento que abre esta antología es un homenaje también a Poe, y no solo hago homenaje a su figura autoral, sino a la influencia impactante que ha tenido en mi vida, no solo como mujer que escribe, sino como lectora, porque también muchas de mis lecturas están influenciadas por Poe, ¿no? Muchos de los grandes maestros de Poe me fueron heredados precisamente por el amor tan grande que le tengo a su literatura, pero temas como la soledad, por ejemplo, que es un tema bien palpable en Poe y del cual poco se habla, y solo tenemos que recordar este himno a la soledad que es Alone, por ejemplo. También el tema de la muerte, pero la muerte como una preocupación metafísica, porque la muerte en Poe no es solo amarillista, no es solo sensacionalista, es una preocupación metafísica en el sentido en el que los límites que nos separan de la muerte siempre son irreales, por momentos siempre parecen ficticios, ¿no? Creo que Eureka, por ejemplo, es un texto que nos habla muy claro de estos límites ambiguos entre la vida y la muerte. Y bueno, el tema también de las mujeres, ¿no? Que finalmente hay una línea de las mujeres en Poe que es sumamente violenta, pero también hay propuestas de otras feminidades en la literatura de Edgar Allan Poe, ¿no? Poe de repente nos propone, nos presenta personajes femeninos sumamente fuertes. Pensemos en Laia, por ejemplo, pensemos en Morella, ¿no? Entonces es impresionante. Y yo a Poe desde entonces, desde que lo conozco, desde que lo leo y que lo he visto también en el cine, porque también uno de mis contactos jóvenes con Poe fueron unas películas que salían en el 11, yo me acuerdo mucho, muy temprano, antes de que los niños se despertaran, pero pues a mí me paraban muy temprano, porque veíamos En Familia con Chabelo aquí en México. Entonces, en una ocasión me acuerdo que yo entré al cuarto de mis papás y mi mamá estaba viendo una película, y me acuerdo perfecto de la escena de los policías entrando así a un sótano, golpeaban la pared, se caía la pared y aparecía el cadáver con el gato coronando ese gato cuerpo, negro. ¿no? El gato negro. Entonces, también tengo un impacto muy visual con Poe, porque también muchos de sus cuentos han sido pasados al cine, y eso también me ha influido de cierta manera.
Y es tanto mi amor, es tanto mi fervor, es tanto mi enamoramiento de Poe que, pues, como todas las relaciones largas, insisto, siempre lo someto a evaluación, ¿no? Entonces todo el tiempo lo estoy releyendo para ver qué encuentro de nuevo, porque creo que eso es importante, qué podemos encontrar de nuevo en estos autores viejos, ¿no? Pensemos que Poe ya es un autor que ha estado con nosotros casi 200 años, y de repente esto es complicado, ¿no? Porque podría parecer que de repente sus letras, sus historias envejecen, y lo importante es ver y entender qué nos dice todavía de nuestro presente, ¿no? ¿Qué nos dice del presente desde el pasado, ¿no? Que aparte Poe tenía una mirada sumamente vanguardista respecto a las sociedades modernas. Hace poco, justo en el curso en el que me está acompañando Gaby, ayer discutimos La Máscara de la Muerte Roja, y tiene una vigencia absoluta en el tiempo que estamos viviendo, y de repente esa presencia resulta abrumadora, ¿no? Entonces, no sé, Poe es uno de mis grandes maestros, pero no solo a nivel escritural, ¿no? A nivel de edición, por ejemplo, a un nivel crítico también, porque era un crítico mordaz, ¿no? Y era un editor excelente, ¿no? Era un corrector excelente. Entonces, no sé, creo que es una figura que vale mucho la pena rescatar, y la única manera de rescatarla es releyéndolo, sí, ¿no? Entonces me alegro mucho que aquí lo estás releyendo. Ay, sí, nos hemos divertido mucho este año, precisamente. Creo que Poe nos ha salvado un poquito de esta pandemia, ¿no? Nos hemos entretenido mucho aquí con nuestro clubcito de cuervos. Pues muchas gracias, Magda. No, gracias. Al rato me llega mi libro. Voy a tener, no, sí, espero, pesadillas al rato. Por favor, y nos cuentas así, me chismeas, ¿qué te parece? Claro, claro que sí. Bueno, tenemos una novedad más, editorial más, que Yuli nos va a platicar. Adelante, Yuli. Sí, Gaby, bueno, tenemos la novedad, digamos, editorial de Valancourt Book of Horror Stories, volumen 1. La antología reúne autores de diversos países del mundo, entre ellos Tania Vinchala, de Perú, con el cuento de la coleccionista, y Solange Rodríguez Pape, de Ecuador, con su cuento Mujeres Pequeñas. Ambos textos exponen e invierten en el rol de la mujer en las historias. Las mujeres en las historias recreadas por Vinchala y Rodríguez son protagonistas y el eje central de la trama, un poco como nos comentaba también recién Magda, ¿no? Valancourt Books es una editorial de horror fundada en el 2005 y tiene sede en Richmond, Virginia, digamos, una locación que ya a lo largo del club hemos repetido en varias ocasiones, obviamente, ¿no? Por ser el hogar de nuestro querido autor. Y acá tenemos el póster, nos presenta Gaby un póster muy lindo, digamos, con la fecha de lanzamiento, que va a ser en diciembre de este año, una linda manera de cerrar el año. Sí, otro regalo navideño de esos tiernos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si algo más tengan por ahí. Estoy tratando de encontrar la manera de dejar de compartir esto. No puedo. Ya no, es que ya tanto que uso el Zoom y se me olvida. Tenemos claustrofobia, el último por... Bueno, chicos, como cada 15 días, al rato saco la encuesta, votemos. Ahí te veo, Gino, que haces un poco de proselitismo. Gino le prometió a Emil que ahora van a votar por Hop Frog. A ver si es cierto. A ver si gana, porque pues por ahí yo quiero hablar un poco de lo perverso. Entonces vamos a poner ahí. Y pues, ¿algo más, chicas? Mis descoordinadoras. No, Saludos, bueno, de Tijuana. Como siempre, todo muy lindo, muy lindos aportes. Nos faltó, digamos, el comentario de la pila galvánica, a ver si alguno se quedó con de dónde, en los últimos cuentos lo estuvimos viendo, pero bueno, a ver si alguno se acuerda. Bueno, también quiero recordar, como que no hemos tenido mucho éxito con el asunto de la twitteratura, pero si alguien está inspirado y quiere escribir algo sobre Poe, algo de terror, tenemos un Twitter y tienen 280 caracteres para poner algo interesante, lindo ahí, no sé si se les antoja. Y pues ya,
creo que no nos queda otra más que despedirnos. Liz, Andreita, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ha sido una reunión muy interesante igual. Les manda saludos poecitos desde Ecuador. Besitos desde Ecuador. No, muchas gracias. Bueno, a todos los cuervitos, siempre por participar y por ayudarnos a fomentar como un ambiente así de, bueno, pues no sé cómo cómo llamarlo, como de hermandad, ¿no? Y de gustos compartidos. Siempre es bien bonito. Gracias, gracias. Pues que la pasen muy bien, buen fin de semana, nos vemos dentro de 15 días. Gracias, hasta luego. Bye. Un gusto verles a todos y Gracias. todos. Cuídense, Saludos. chicas. Cuídense todos. Gracias, gracias. Gracias.